Hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva emisión de A la Vista. Y hoy con dos temas fundamentales. Primero vamos a hablar de cómo cuidar nuestros pulmones, que es fundamental para nuestra salud. Y también cómo cuidar nuestros ojos de las infecciones oculares que a veces no le damos mucha importancia. ¿Me acompañan? Bueno, como lo anunciamos en la presentación y para ayudarnos a comprender cómo cuidar mejor a nuestros pulmones, tenemos en el piso al doctor Daniel Antuni. Gracias, Daniel, por estar en el programa. Gracias a vos, Amalia, por la invitación. Feliz de tenerte. Te voy a presentar, Daniel. El doctor Antuni es neumonólogo, es jefe del Departamento de Medicina Interna del Sanatorio Corporación Médica de San Martín. Y me imagino el trabajo que tendrás y que vas a tener en estas épocas, Dani. Sí, ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes respiratorias? bueno, las enfermedades respiratorias más frecuentes son el asma Ujú. y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el EPOC, El EPOC. que en su gran mayoría está ocasionada por el hábito de fumar, Ujú. aunque hay otras causas que pueden provocar EPOC. Es decir, las enfermedades obstructivas son las enfermedades más frecuentes dentro del aparato respiratorio y obviamente que van a la par de las enfermedades infecciosas. Claro. Todos los cuadros virales, bacterianos, todas las infecciones del tracto respiratorio y los pulmones. Es lo Sí, más frecuente. si tenemos el hábito de fumar o lo tuvimos, tenemos más predisposición a tener todas estas virosis e Estas infecciones. enfermedades, lo que Ujú. nosotros decimos habitualmente es que si fumaste durante 10 años o más, y sobre todo si tenés síntomas como tos, falta de aire, Ujú. necesitas consultar un neumonólogo y hacer una espirometría, porque es la Mm. forma de detectar el EPOC. Entonces, si nos preguntamos a qué edad empiezan a fumar los chicos hoy, 16, 17 años, Sí, bueno, a los 27, 28 años ya han fumado 10 años. claro. Así que necesitamos chequear periódicamente nuestros pulmones porque eh, a veces no hace falta que la espirometría sea normal, sino que al controlarlo cada tanto y ver que la función pulmonar declina más Ujú. rápidamente que lo normal, eso nos tiene que poner en sobreaviso de que algo puede pasar en el Claro. futuro. ¿Mm? Para el que nos está viendo en su casa, que a lo mejor no sabe qué es una espirometría, Sí. ¿cómo se lo decimos? La espirometría es un estudio muy sencillo que consiste en soplar fuerte en un tubo que Ujú. mide nuestra capacidad respiratoria, para decirlo fácilmente. Claro. Pero es un estudio totalmente inocuo que todos los neumonólogos hacemos espirometría, que se Sí. hace en el No consultorio. duele, no es No invasivo. es invasivo para nada, no duele, no hay pinchaza. Es solamente soplar con fuerza en un tubo y hay Ujú. un aparato que mide la capacidad Claro. respiratoria. Vos hablaste recién del cigarrillo y ahora viste que los chicos usan el vapeador El pensando vapeador. que es inofensivo en comparación con el cigarrillo. ¿Qué pasa con eso? Bueno, para ponerlo en claro, Sí, cualquier cosa que nosotros inhalemos y que no sea aire puro va a ser nocivo para los pulmones. claro. ¿Mm? Entonces, tabaco o los vapeadores o cualquier dispositivo que ingrese humo o algo parecido dentro de los pulmones es nocivo. Ujú. De hecho, los vapeadores también provocan enfermedades pulmonares crónicas Sí. y por eso es que la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria no recomienda los vapers, los vapeadores. Sí, para nada. Eso, Absolutamente. eso hay que dejarlo muy en claro porque mucha gente piensa que, no, yo le pongo adentro algo con perfume a vainilla, no es sano. En absoluto, no es sano. Pensemos en qué sustancia inhalatoria hay en el ambiente que pueda hacernos bien. Claro. Ninguna, porque si es humo de
de cualquier combustión es Ex- tóxico, es sí, nos nocivo. contamina. eh, todo lo que ingrese al pulmón y que no sea aire puro o aire lo más puro posible, eh, es dañino para el pulmón. Por lo tanto, los vapeadores y todas las otras cosas que hay tratando de reemplazar el Ujú, cigarrillo, el tabaco, no sirven y son potencialmente dañinos. exacto. Daniel, a veces la gente tarda mucho en consultar. Por ejemplo, vos escuchás a una persona toser, me pasa en el consultorio que escucho a una persona toser y te dice, no, pero yo tengo siempre esta tos, no es nada. Exacto. Y eso pasa porque nos acostumbramos a las cosas y naturalizamos muchas cosas. Ujú, De hecho, muchas personas dicen, sí, tengo esta tos, la tos del fumador. ujú, Sí, si es la tos del fumador es porque el tabaco ha producido un daño y eso está ocasionando la tos. claro. ¿M? O si tienen falta de aire al subir una escalera o al correr un poco, y no porque no hago ejercicio, y no porque tengo un poco de sobrepeso, pero nunca el cigarrillo es el culpable. Y en realidad hay que preguntarnos, Ujú, ¿m? ¿Esto que me pasa puede estar relacionado con que hace 15 o 20 años que fumo? claro, Bueno, debería eso encendernos alerta. una alerta para decir, bueno, vamos a ir a ver al médico y vamos a controlar que los pulmones estén bien. Claro, Y como plus sería muy bueno decir, y vamos a intentar dejar de fumar. totalmente. Eh, Cuando alguien se enferma, se resfría muy seguido en la familia, ¿viste qué pasa? Que a veces tenés un Sí, familiar que está continuamente resfriado y a sí, veces no es una persona mayor, sino es un chico joven de sí. menos de 30 años. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico, porque a veces pensamos que el resfrío me lo tomé porque es una infección, porque alguien me contagió, y tenemos que hacer un buen diagnóstico si realmente es un resfriado común o son procesos alérgicos. Ujú, ¿M? Y tenemos que eh, tratar de pesquisar otros síntomas acompañantes, por ejemplo, si hay picazón en los ojos, si hay ujú, blefaritis, si hay lagrimeo, si hay rinitis. Bueno, quizás esto es un problema alérgico que afecta a toda la vía aérea y también compromete a los ojos, a la conjuntiva, y el proceso en realidad es alérgico y ujú, no es necesariamente un resfrío debido a un virus. ¿M? claro. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es hacer un buen diagnóstico y luego el tratamiento correspondiente. En esta época, Daniel, sobre todo para esas personas que, como dijiste recién, tienen mayor predisposición, como los que tienen Sí. alguna enfermedad obstructiva, ya sea EPOC o asma, ¿qué vacunas son indicadas sí o sí? Las Bien, tienen que tener puestas sí o sí. las personas, es una muy buena pregunta, la verdad que es excelente pregunta porque en esto insistimos mucho. Porque las personas que tienen enfermedades comórbidas, ¿no? No tan solo respiratorias como asma, EPOC, sino que tienen diabetes, hipertensión, etcétera, necesitan estar protegidos, sobre Mm, todo para esta época del año, con la vacuna antigripal. Entonces, en esta época necesitamos la vacuna antigripal para estar protegidos contra una mayor circulación viral que hay en esta época del claro. otoño y del Ujú. invierno. ¿Mm? Y la tenemos que tener puesta ahora. Exacto. La época ideal de vacunación es entre marzo y abril. Ujú. ¿Mm? Luego hay una vacuna para el neumococo, que es una bacteria que frecuentemente provoca bronquitis, sinusitis, neumonía, Neumonías. y que generalmente la gente conoce como la vacuna para la neumonía. Ujú. Y esa vacuna debemos tener completo el esquema de vacunación. ¿Qué quiere decir completo? Hay algunos esquemas que requieren de 2 vacunas y Ajá. hay otro esquema que necesita de una sola vacuna. ¿Y ¿Mm? esa sola vacuna te sirve para toda la vida?
una dosis que se da antes de los 65 años, ¿no es Sí. cierto? Generalmente los chicos ya tienen que tener esa vacuna, y una dosis de refuerzo a los 65 años, una Ajá. única dosis de refuerzo. ¿Mm? Bueno. Y en el caso de las enfermedades pulmonares crónicas hay otras vacunas, como la vacuna para el virus sincicial respiratorio, Ujú. que es muy importante porque da cuadros muy graves que comprometen la vida de estos pacientes. También tenemos la vacuna del herpes zóster, que también Ujú. está indicado en pacientes con enfermedades pulmonares crónicas. Y algo muy importante, que lo podemos resumir en 5 segundos. Todo lo que aprendimos en la pandemia del COVID lo tenemos que seguir aplicando todos los años, siempre, Ujú. porque lo que aprendimos fue muy valioso y es una excelente forma de prevenir las enfermedades de transmisión por la vía aérea. Ese mensaje es súper claro y yo creo que muy útil para toda la población. Absolutamente, Si tenemos que queremos cuidar los pulmones, tenemos que seguir con todos los principios de higiene, sobre todo, absolutamente el lavado de manos, eh, cubrirse cuando uno cubrirse tose. cuando uno se siente mal, ponerse un barbijo Ujú. para tratar de evitar el contagio. ¿M? Pero es muy importante que todo lo que aprendimos en la pandemia lo sigamos aplicando. ¿Eh? Si tengo a alguien enfermo en casa con un cuadro viral, con un cuadro respiratorio, bien, ponerme barbijo para atenderlo, para ayudarlo, para darle de comer, Para asistirlo, sí. lavarme frecuentemente las manos o usar alcohol en gel o alcohol al 90, al 70%, pero no debemos olvidar todas esas cosas porque fueron muy útiles para combatir el COVID. Sí, y nos pasa siempre a la población en general que se nos va el miedo y nos olvidamos de Y esos nos olvidamos principios tan básicos, de ¿no? todo lo bueno que aprendimos. Sí. Bueno, entonces, como dijo el doctor Antuni, lo principal es la prevención, La no prevención. fumar, vacunarse, llevar una vida sana, cuidarnos, protegernos y proteger al otro si estamos enfermos, Estamos enfermos. ventilar los ambientes Ventilar los ambientes, sí. y sobre todo tener una alerta siempre presente ante cualquier síntoma, no minimizar. No este, minimizar y siempre darle a los síntomas la importancia que se merecen. Consultar, todos hacemos un chequeo Anual. anual. Bueno, entonces cuando uno fuma, entonces si el médico por ahí a veces por el apuro no se acuerda, decirle, doctor, mire que fumo. No, sería bueno que hagamos una espirometría, porque a veces a los médicos se nos Se nos escapa, es pasa, verdad. sí. Pero si el paciente, bueno, me está escuchando y va a hacerse su chequeo y fuma, que le diga a su doctor, doctor, ¿qué tal si hacemos una Me espirometría? parece muy bueno. ¿Mm? Muchas gracias, Daniel. No, por favor, gracias a vos. Muy claro todo lo que nos dijiste. Nos despedimos del doctor Daniel Antuni, médico neumonólogo, con estos tips que nos dio, que son reforzar lo que aprendimos en pandemia y seguir implementándolo para cuidar nuestros pulmones. Vamos a una pequeñísima tanda y volvemos con más a la vista. ¿Sabías que la miopía está aumentando a niveles alarmantes en todo el mundo? Y así es como Internacional desarrolló los anteojos Majestic Myopia, que vemos que tenemos en el centro de lo que es el eje visual la corrección que el niño requiere para poder ver bien, y en la periferia, de forma muy sutil, tiene como un pequeño esmerilado, y eso es lo que genera a nivel de la retina periférica una disminución de lo que es la sensibilidad al contraste, que actuaría como un estímulo para frenar la progresión de la miopía. Si tenés algún familiar con miopía, este es el momento para empezar a hacer algún tratamiento para la miopía.
Romano Home Restoration es sinónimo de elegancia y avanzadas tendencias mundiales en amoblamientos y objetos de decoración. Somos una empresa integral dedicada y reconocida por particulares, empresas corporativas, hotelería y empresas constructoras. Bienvenidos a este segundo bloque de la vista y vamos a hablar de un tema fundamental para el cuidado de la salud visual, que son las infecciones oculares, que muchas veces lo tomamos muy a la ligera, decimos, no, es una conjuntivitis, como si una conjuntivitis fuese algo totalmente pasajero y algo tan simple como una pestaña que se nos metió en el ojo. Y para comprender mejor las infecciones oculares tenemos en el piso al doctor Ricardo Brunzini. Gracias, Richard, por estar con nosotros. Placer de estar nuevamente con ustedes acá. Muchas gracias. El doctor Brunzini es médico oftalmólogo especialista en infecciones oculares. ¿Cuáles son las infecciones oculares más frecuentes, Richard? Sin duda, como lo mencionaste, por una cuestión de estadística, son las conjuntivitis, sobre todo en dos épocas diferentes del año. Ahora, encarando lo que vendrá en el invierno, las conjuntivitis más bacterianas, muy relacionadas a lo que prácticamente decía el doc antes, a todas las infecciones de las vías aéreas superiores. Claro. Y en el verano tenemos las virales, ¿no? Que son la gente se contacta más con otra gente, que el club, que los lugares sociales, que la pileta, exactamente, que las guarderías para los chicos, con lo cual al convivir tanto, ahí los virus que les encanta el calor hacen lo suyo. Claro. Pero sí son las más frecuentes. Pero, como decías antes en el comienzo de esto, y creo que tenemos algunas de las primeras fotos que imágenes, mandamos, donde no confundirlas, porque la realidad del tema es que puedo tener una alergia, que también es frecuente. Dentro de lo que nosotros vemos en nuestra consulta diaria, podemos decir, si lo dividimos en tres partes, una parte son alergias, y ahí está un poco la confusión. Otra parte son infecciosas y el resto son mucho más diferentes, raras, no vienen al caso. Pero me puedo confundir con una alergia y en realidad todo comienza con un ojo rojo, ¿no? Entonces acá en realidad no es una infección, es una alergia y puedo tener ese aspecto aparatoso de congestión de ojo rojo y dije, acá tengo una infección. No, simplemente soy un alérgico, pasé por un lugar donde estaban los alergenos en el aire y yo termino de esta manera. Claro. Y me lo puedo confundir con un cuadro infectológico y banalizarlo y resulta que no lo es. Si pasamos a la siguiente, bien, esto ya es una conjuntivitis verdaderamente infecciosa, en este caso es una conjuntivitis por virus. Mi conjuntiva que tapiza el párpado inferior está llena de ganglios, todas esas sobreelevaciones que se ven, se llaman folículos. ¿Y por qué es importante esta? Porque es enormemente contagiosa. Claro. Entonces, si no se lo detiene en los primeros integrantes de una familia, creo que no se salva nadie. Claro, si no se lo aísla. Y cada vez es más, y los amiguitos, y la colonia, y lo que sea, esto termina en verdaderas epidemias, como las que vemos en los veranos, ¿no es cierto? Claro. Por otro lado, las virales son autolimitadas, en realidad esto es un virus, con lo cual no existe ninguna medicación específica, pero dentro de estas variantes hay 5 o 6 que me pueden dar manchitas en la córnea, que también son pasajeras, pero me voy a llevar las manchitas unos cuantos meses a casa, con lo cual es mejor que no. ¿Y hay forma de prevenirlos? Por supuesto que sí. Si uno se da cuenta, el colega lo diagnostica, enseguida hay que ir a la consulta, le dice que es una viral, le dice cuánto tiempo va a demorar esto, que probablemente tengamos una semana, 10 días y hasta 2 semanas. Todas las medidas precautorias para que el resto de la familia no se contagie,
logramos que esto quede en ese reducido número que Claro, puede ser que una se persona, 2 limite. personas dentro de todo el grupo que vive ahí, ¿no es cierto? Esto es una alergia también. Tengo la conjuntiva edematosa llena de líquido. Puedo pensar que tranquilamente no pasa nada, se me va. Sí, esta se va, pero la otra no se va si no la Claro, tratamos a tiempo. claro. ¿Y qué pasa con la gente que usa lentes de contacto y que no guarda toda la higiene que hay que tener con las lentes de Bueno, contacto? ahí entramos en otra complicación más importante que pueden ser las infecciones Ujú, en los usuarios de lente de contacto. Y acá sí cambiamos la sonrisa por un tema de preocupación. Estas infecciones son muy importantes. sí, Enseguida hay que consultar cuando están notando que algo no está bien, cuando el ojo se pone congestivo, rojo con la lente de contacto, cuando me empieza a molestar, cuando de golpe tengo secreción, porque como todo, cuando lo tomamos a tiempo, las chances son mucho mejores. claro, son más altas. Pero sí, ya son las bacterias que conviven muchas veces con los estuches de las lentes, en los líquidos de las lentes, algunas de ellas enormemente agresivas, y aquí sí hay que lograr rápidamente el control de esto. Con respecto a las lentes de contacto, no solamente, si bien estadísticamente son muchísimo más frecuentes las bacterias, Ujú, también me puedo contaminar con parásitos que ujú. también viven en las lentes de contacto, que viven perfectamente en las soluciones cuando no se respeta la higiene donde guardo las lentes, Claro, en el estuchecito de en las los lentes. estuches de las lentes, que inclusive pueden estar, como son gérmenes que están en muchos lados, están desde las aguas a veces hasta las piletas que no están bien cloradas, Ujú, y me termino generando infecciones que ahí sí pueden ser muy importantes y para controlarlas se van a llevar meses de meses de meses. Ya ahí sí, estamos hablando de otra gravedad y lo que hay que mantener es una higiene enormemente rigurosa con la aseptización de las lentes de claro. contacto. Por lo general no me puedo olvidar ni un día de hacerlo No, correctamente ser eso. muy Los riesgos responsables. son enormes. Sí, nos pueden llevar a perder la visión. Pueden llegar a ser cuestiones, sí, muy importantes y a veces terminan con muchísima gravedad para el ojo, ¿no es Ujú. cierto? Ahí estamos hablando de otro mundo muy distinto. Y esta foto que estamos Y viendo esta acá, foto que estamos viendo, que también son infecciones más frecuentes, son blefaritis, son ujú, inflamaciones del borde de los párpados, en donde vamos a ver unos copos grasos ahí en la emergencia de las pestañas, muy relacionadas a bacterias que viven en la piel, son los estafilococos que viven en la piel, ujú, pero que también, si hay copos de grasitud, puedo tener otro tipo de parásito que se llama Demode folliculorum, ujú. que viven en las pestañas, en los folículos de las pestañas, y de acuerdo a ese número, esa cantidad que tengo, voy a terminar con infecciones más importantes del borde del párpado. Esto Claro, manteniendo una higiene y un tratamiento muy sencillo, bueno, esto se recupera fácilmente. claro, es fundamental si uno comienza a tener picazón y comienza a ver como esa caspita en las Sí, pestañas, hacer la la consulta consulta, al eso se oftalmólogo. maneja con parte de higiene y con parte de medicación y realmente es muy fácil lograr una rápida curación de esto, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si vos tenés blefaritis Sí, y compartís, que pasa mucho en la adolescencia, las chicas que comparten los upa, maquillajes? los cosméticos, sí, hemos visto cosas importantes con esto. Y hemos visto a veces que puede suceder accidentes con los cepillitos de los cosméticos que Ujú, tocan la superficie ocular y esto termina siendo infecciones gravísimas. ujú. No, eso tiene que ser personal. En lo posible no habría que No compartirlos. compartirlo. Y yo entendemos que es un tema muchas veces económico, Mm, pero bueno, habría que ser muy riguroso con este tema. Hemos visto casos muy desafortunados con esto. claro que Los, sí. los, los se contaminan con muchísima facilidad. Hay que tener presente de un reemplazo cada tanto tiempo Ujú. para evitar esta contaminación y que no pasen de un paciente al otro. Sí, sí, y no solamente la fecha de vencimiento de los productos, sino el estado de los cepillos que se usan. Sí, y el estado donde se terminan guardando, a veces Claro, en bolsitos, a veces en carteras, donde no está guardado mucho un cuidado higiénico de esto, ¿no? claro, Es claro que muy sí. fácil que se contamine.
¿Ves muchas patologías nuevas o más frecuentes con el uso de las pestañas que se pegan a las pestañas que tiene el paciente? Sí, sí, hemos visto inflamaciones, algunas de ellas terminan cayéndose rozando conjuntivitis que son traumáticas Mm, a partir de esto, o blefaritis a partir de esas, yo lo diría como extensiones de las pestañas, ¿no? sí, sí, son esas Sí, sí, extensiones. sí. No, no, a ver, por suerte no muchas. Yo sé que eso se usa muchísimo y la cantidad de casos es poca, pero hemos visto problemas con esto. Ujú, Este, nada, eso se soluciona en ese momento diciendo, bueno, por un tiempo esto no lo use más, mejoremos los párpados, veamos qué se puede hacer con esta historia. claro. ¿Y Y esta esta imagen imagen? que quedó para el final, Sí. esto es una infección muy grave generada por un mal uso de la lente de contacto. Ah, Entonces, en definitiva, si se respetan toda la sistemática en la aseptización de esa lente, tal cual el oftalmólogo, tal cual el el contactólogo contactólogo. va a hacer lo necesario para que el paciente lo aprenda, es muy poco probable que situaciones como estas ocurran. Ujú, Lo que sucede es, me olvidé ese día, no lo hice, la lente se me cayó al piso y la puse igual, mm, no cambio los estuches o algunas cosas que son difíciles, que es, estas lentes sí tienen un tiempo. sí, La lente que dura con recambio programado 2 meses, dura 2 meses y no dura 10 días más. claro. Entonces hay que estar muy atento a esto para evitar, sí, consecuencias muy, muy, muy complicadas. Porque inclusive, aunque este paciente se cure, y de hecho este paciente se curó, ahí quedó una cicatriz muy grande en ese Claro. ojo. Y esa cicatriz muy grande en ese ojo, en una córnea que es transparente, significa mi visión va a quedar seriamente alterada y después viene toda una cantidad de tratamientos para lograr volver a una transparencia corneal, que no hay que llegar a esto. Clarísimo, como siempre, doctor Bueno, Bruncini. Entonces, a la primera molestia, acudir al consultar oftalmólogo. inmediatamente. No colocarse gotas que No, nos no da un colocar vecino, un gotas, amigo, inclusive de ninguna manera las que ujú, tengo guardadas en el botiquín del menos. baño, menos que hemos visto cosas muy importantes con esto. Ujú, Enseguida a la consulta con oftalmología para que nos den la orientación necesaria con esto. Probablemente sea una banal conjuntivitis alérgico en quien es estacional, no hablemos de los alérgicos muy importantes, pero puedo cometer un error y estoy frente a una infección y eso si no lo logro controlar en el debido tiempo, que gracias a Dios la mayor parte se sí, controlan, puedo terminar muy, muy complicado. muchísimas Por gracias, favor, al contrario. Ricardo. Nos despedimos con todos estos consejos tan útiles del doctor Bruncini. Es importantísimo la higiene de manos, la higiene de las lentes de contacto, no compartir maquillaje, ojo donde se van a colocar las extensiones de pestañas. Y así es la mejor forma de cuidar nuestros ojos y proteger nuestra salud visual. Y nos vamos hasta la próxima semana para encontrarnos el martes a las 17:30 aquí en A la Vista por Canal Metro. Muy buena semana.